este hombre! Hace 30 años, cuando cumpliste 50, te escribí lo que sigue para que lo tengas en cuenta. Aquí me pongo a pensar qué te voy a regalar para celebrar tus 50. No queda guita en la cuenta y todo cuesta una barbaridad. Pido a los santos del cielo me refresquen la memoria, pues lo que te voy a contar es tu propia historia. Allá por 1928 nació un varoncito morocho. ¿Quién diría después que de su clase sería el gozo? Siempre primero, siempre 10, nunca hacía nada al revés. Al poco tiempo nació su hermano, y se dejó con una banda. Los años tenían que pasar y a la colimba tuvo que ingresar. Todo el día se pasaba escribiendo a su amada. Decidieron ya la boda y ahí empezó la joda. Nació la nena, nació el varón, pero no se conformó y otro nene al fin nació. Entre fútbol, entre cueros, nos quiso educar enteros. Tienen que ser como yo, nunca al colegio faltó. La falta de Mini no lo derrumbó, con coraje y fuerza, y mucha fuerza, Alito y Lita apuntaló. Pasó el tiempo y abuelo fue por fin, de 3 lindos nietitos que ahora viven en Junín. Siempre los asusta con el cuco cuando se va a jugar al truco. Te aseguro que sus años no aparentan, no hace falta ni siquiera hacer la cuenta. La juventud adentro la tiene, de San Isidro otro tanto va y viene. Siempre listo para todo estar, todo se hace con voluntad. Eso a ratito le sobra, así que para terminar mi obra, mil gracias y mil besos le doy para que seas muy feliz. ¿Cuántos años? El siglo pasado. El siglo pasado. En 1979 una nueva etapa empezó. Fue borrón y cuenta nueva y con mucho me alegró. Nosotros seguíamos en Junín, trayendo nietos al mundo. Mis hermanos se casaron y mostraron ser fecundos. Los cueros seguían, el fútbol también. La familia crecía y eso está bien. Los nietos de 3 crecieron a 10. Nacieron gemelos y Tommy después. Los años pasaron y a Buenos Aires volvimos. Los abuelos contentos y también los primos. Pasaba la vida con mucha actividad. La barraca seguía, dale que te da. Carlitos Canosa, Elías Paciolo. Qué lástima que Rómulo se enterró solo. El Sammy seguía corriendo la milla. Dianita, atate el pelo, ponete la hebilla. Elvira Ignacio, choclos y milanesas. Jorge y Ofelia, solo con órdenes expresas. Las nueras cambiaron una y otra vez. Le llegó el turno al yerno, barajamos después. Alaska con mucha, Guillermo con 3. Y Anita calladita, enamorada por segunda vez. Los nietos se casan de golpe y porrazo. ¿Seré bisabuelo o me voy al mazo? Sheila primero, Matute y Sol atrás. Ni piensas relajarte, porque llegan más y más. En un gemelos, el chocho bisabuelo. A fin de agosto Lucas llegó y Bauti en octubre feliz lo siguió. Pero no pienses que aquí se acabó. Falta Josefina y Franco. ¿Qué lo parió? Los sábados de almuerzo ya son tradición. Nadie se los pierde, es como religión. ¿Cuántos vienen con certeza? No puedo poner la mesa. A partir de hoy, mail. ¿Seguimos? Con milanesa, pasta puré. Se duerme la siesta y se tome café. La sobremesa se hace larga. Es un sistema de recarga para enfrentar una nueva semana en la selva ciudadana. Se habla de sexo y de embarazo. Terminamos el día con un gran abrazo. En su vida el deporte ocupa un lugar. Belgrano Independiente y al tenis mirar.
También hay días de blitz y de truco, pero cuando decís no sos nada truco. Tu jardín es un mundo que parece de Edén. El pasto su orgullo, las alegrías también. Y como si esto fuera poco, además del club del moco, hay que arreglar la herencia con orden y paciencia. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Vivimos o vendemos? Se alquilan las barracas. En el campo no hay más vacas. El barrio cerrado se convirtió y la paz existente, san se acabó. Gómez alegó tener experiencia. Lo que más nos falta es su presencia. Sin el hada nos llega la factibilidad. En subdivisión, ¡qué barbaridad! Zunini y Rossi se van a La Plata para controlar que Gómez no meta la pata. No hay caso, canali, en la texta no da. Es lo que pagamos la publicidad. Edesur con Buján no terminan la obra. Faltan aberturas y la vida no sobra. Luis es un hombre multiuso. El guardia vigila que no entre algún intruso. ¿Cómo hace Luis? ¿Cómo ven el área? Repetir. Lo que necesites. ¿Se puede quitar la pintanilla también? Sí, se lo mandé. ¿Qué día A pesar de todo, es muy optimista. En Tierra del Fuego hay un capitalista. Trejo tiene vista, quiere Avellaneda. Estamos esperando a que esto suceda. Y ahora que tu secretaria soy, soltando las contracturas voy. Tus archivos, tus libretas son toda organización. Tomás tu trabajo con mucha admiración. Te voy ayudando a soltar estructura, mochila más liviana, sin amargura. Me haces sentir súper importante y veo un futuro muy abundante. Compartimos almuerzos con mami también. Solucionamos conflictos en un santiamén. ¿Escuchan lo que dicen? Pregunta Guillermo. Sé de dónde vengo, es algo enfermo. Es una familia con distinción. Amamos la vida con mucha emoción. Nos bancamos de todo sin alteración. Llenos de adicciones vivimos la vida. Con vino, con porros, con mucho trabajo. Siempre punta arriba, nunca para abajo. Así que aunque digan que es disfuncional, Papito está al frente de una familia muy normal. Todos te queremos con todo el corazón. Eso es importante y no tiene solución. Y mucho, mucho te quiero yo, y Anita la que te quiero. ¿Qué? ¿No lo vas a leer? No, es que si no me da. Nadie lo ha hecho, Bueno, haz tu discurso, David. Lindo capullo de alegría. Si tú supieras. ¿Qué crees que haga? Que digas algo. I like you. De vuelta. Mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada.